Bienvenidas a todas y a todos a un nuevo episodio de Límites de Pista. Un podcast en el que está permitido pasarse de los límites, como yo que me paso de palabras, porque hoy estoy quien no estoy. Episodio número 28 de esta segunda temporada. Ya se acerca un poco el final de esta segunda temporada, en verdad, pero bueno. Sí. Cosas que decir de hoy. Falta Paula. Está malita. Es época de estar malos, la verdad. Yo creo que vamos a ir cayendo de una en una. Total. El besote de hoy es para Paula, que se mejore, que la pobre lo ha intentado pero no puede. Así que se recupere porque, aquí viene lo importante, la semana que viene ya vamos a poder tocarnos. Mejor audio, mejor vídeo. Sí. Porque yo tengo como un granulado que no entiendo. No se puede entender. O sea, En fin, que volvemos a nuestro sitito de siempre, con el decorado de siempre, los micros de siempre. y las mismas chicas de siempre. Correcto. Así que eso es, ya que hoy no está Paula, que no se me olvide decirlo, tenemos redes sociales, somos Límites de Pista en Instagram y en TikTok y nos estaréis viendo y escuchando en YouTube o escuchando únicamente en Spotify. Así que bueno, que siga así el asunto. Sí. Que entremos ya al turrón, ¿no? Sí, dale, porque el ruido solo va a ir a mayor. O no se escucha, pero tampoco se escucha mucho. Es que yo no sé qué está ocurriendo. Exactamente. Pues eso da un poco de miedo, ¿eh? Yo creo que, yo qué sé, es que no sé cómo va esto porque nunca he vivido en Madrid, ¿sabes? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Entrenar para el desfile? Okay. Ah, es verdad, yo también he visto hoy un montón de aviones. Sí, será. Bueno, volviendo a la tierra y no al aire, que es lo que nos incumbe a nosotras, este fin de semana ha habido motos, no ha habido Fórmula 1, sabemos que hay paroncillo, pero volveremos para contaros todo. MotoGP. Este fin de semana ha sido el Gran Premio de Tailandia. Así que bueno, vamos a comentar un poco. Voy a intentar pasar todo como un poco por encima y centrarnos más en las polémicas, en esas cosas que es lo que nos gusta a nosotras comentar. Bueno, empezamos. El viernes tampoco mucho que decir. También os voy a decir, yo de hoy os voy a contar más bien lo importante, por así decirlo, porque yo a las 5 de la mañana no me quise levantar a ver Libres, la verdad. Lo siento de corazón. Hay cosas que no vi, que luego he visto y evidentemente os voy a contar. Pero si pasaron algunas otras cosas, yo lo siento, pero no doy más de mí. Son horas que yo pues no controlo. Y si ella no se iba a levantar, imagínate yo. Lo que toca. Cuestión. El viernes la verdad es que fueron libres bastante normalitos, nada reseñable. Sábado. ¿Qué pasó el sábado? En la Q1 de destacar que las dos KTMs oficiales se quedaron fuera. Binder salía antepenúltimo y Miller pues también se quedó fuera, salía pues por ahí el 14, creo que salía por ahí. Es decir, ninguna de las dos KTM oficiales consiguieron pasar ese corte de la Q1. Además, Augusto Fernández clasificó último, por lo que el único que tenía opciones para clasificar más delante de KTM era Pedro Acosta, que sigue demostrando que parece que es el único que se le da bien la KTM. Sí, la verdad. Así que bueno, ahí estaba Pedro representando. Q2, antes de decir cómo quedaron, destacar la doble caída de Marc Márquez, que hizo el último mejor tiempo de esta Q2, es decir, partiría el decimosegundo. Porque se cayó dos veces y no pudo, o sea, no llegó a marcar ni tiempo. Se cayó primera vez persiguiendo a Jorge Martín y luego cuando volvió a salir, en plan ya es la última opción que te queda, que cogió rueda de Bagnaia, también se fue al suelo. Así que un poco mal y sobre todo porque pues te quedas con menos motos, ¿no? Teniendo en cuenta que luego tienes que hacer una sprint. Entonces, bueno, un poco cagada, pidió perdón al equipo, tal, no sé qué. Pero bueno, luego veremos si lo remedió o no lo remedió en la sprint. Cerrando esta parte de clasificación, ¿cómo quedó la parrilla? Pues Martín consiguió la pole, Bezzecchi partía segundo, que recordemos el Gran Premio pasado también logró clasificar en primera fila de parrilla, parece que ha despertado un poco, y Pedro Acosta tercero. O sea, además de representando a las KTM, se colocó muy bien. Sí.
Y por detrás, ya en segunda fila, Bagnaia clasificaba cuarto, con Bastianini quinto y Quartararo, sorpresa, sexto. Esa era un poco la situación. Recordemos a Marc Márquez desde la 12ª posición. Este era un poco el panorama para la sprint, que vamos a meternos para ya tirar para adelante. Básicamente, sprint del sábado, la 15ª sprint, pues Jorge salió muy bien. Sabemos que a Jorge las salidas de la sprint se le suele dar bastante bien. Logró mantener esa primera posición y el que salió muy bien fue Bagnaia, que vio ahí un huequecito por su lado izquierdo y consiguió meterse ahí y se puso segundo ya en la primera curva, con Acosta, que mantuvo esa tercera posición. Decir, el que salió muy muy bien fue Márquez, que nada más, o sea, en la primera curva ya se ponía quinto, o sea, remontó una barbaridad. ¿Qué pasa en esta situación? Pues así, nada más empezar en la primera vuelta, cuando Jorge iba liderando, que se empezó a separar de hecho un poco del grupo, se fue al suelo. Decidió que hasta ahí. Sí. Decir que en esa curva él ya se había caído en clasificatorios y Alex también se había caído, Miller se había caído. Es decir, esa curva se veía que no estaba en las mejores condiciones. De hecho, después hablaron, esto ya lo voy a adelantar porque si no luego se nos va a olvidar. Izaskun preguntó a Jorge si sabía por qué había tenido esa caída. Jorge decía que sobre todo iba muy preocupado para carrera porque no sabían por qué se había caído, habían estado mirando datos, tal, y que no sabían por qué. Y después llegó a la conclusión de que probablemente en esa curva había una zona, Dios sabe qué zona exactamente, en la que no había grip, o sea, agarre suficiente, y pues que ahí, si pisabas justamente ahí, pues era muy probable que te fuese al suelo. Pero era suerte, ¿sabes? O sea, no sabían exactamente dónde era, sabían que era en esa curva, si la pisabas, mala suerte, y si no, pues tiras para adelante. Entonces, bueno, un poquito jugar esto a las adivinanzas. Sí, básicamente. Entonces, bueno, ese fue el motivo porque Jorge dijo que se cayó, pero es verdad que se cayó y tampoco se fue muy lejos. Entonces pudo levantarse súper rápido y se incorporó último, pero súper cerca de los que iban detrás de la carrera, así que bueno, pudo reincorporarse. Mientras, después de esta caída, pues Bagnaia se hacía con la cabeza de carrera, y decir que las posiciones de atrás estaban muy interesantes y mucha pelea, porque esto no nos hace gracia comentarlo, pero bueno, Bezzecchi y Márquez pasaron a Acosta y después también lo hicieron Bastianini y Morbidelli. Ya sabemos que Acosta los sábados no son lo suyo. Él es de carrera larga. Sí. Entonces, bueno, o sea, según se cayó Jorge, Pedro iba segundo, pero no le duró mucho porque le empezaron a adelantar todos. Entonces, esta era la situación. Pedro se fue para atrás, Bagnaia estaba primero y Bezzecchi era el que estaba segundo. Y Bagnaia tampoco estaba haciendo unos tiempos increíbles y Bezzecchi se le empezó a acercar. Entonces, en una de estas que se le estaba acercando, pues Bezzecchi se abrió, que casi se come a Bagnaia, o sea, casi se lo come. Pero no pasó nada, por suerte. Bezzecchi se tuvo que abrir y entonces perdió bastantes posiciones. ¿Esto cómo colocaba al resto de personitas? Pues Márquez se ponía segundo, o sea, tela esta persona, cómo se sitúa ahí, y Bastianini tercero. Así estaba un poco el asunto por delante, mientras que por detrás Martín iba remontando, vuelta rápida. O sea, si estaba haciendo vueltas rápidas, teniendo a pilotos molestándoles, por así decirlo, se llega a ir delante solo, pues probablemente se hubiese ido a mucha distancia. Entonces, bueno, Martín iba ahí pues recuperando posiciones. Hablando de vueltas rápidas, quien empezó también a marcar un ritmo increíble fue Bastianini, que iba tercero, pero como estaba haciendo unos tiempos increíbles, pues terminó pasando a Marc, que de hecho no pudo con él, según Bastianini le pasó, ni se lo pudo pelear, y Márquez se quedó atrás. Y fue tanto que la distancia que Bagnaia había conseguido, también recordemos porque Bezzecchi se había caído, pues Bastianini la recortó entera esa distancia, y decir que Bastianini estuvo a nada y menos de adelantarlo, o sea, en la recta final de ya última vuelta pasó a milésimas. O sea, le das una vuelta más o la recta es un pelín más larga y probablemente, no se sabe nunca, pero Bastianini podría haber ganado, estaba haciendo un tiempo bastante increíble. Entonces, ¿cómo terminó esto? Con Bagnaia primero,
Bastianini segundo y Marc Márquez tercero. Martín al final acabó 10º, es decir, a solo una posición de poder conseguir puntos. Bueno. A ver, remontó muchísimo, acabó 10º después de caerse, pero no rascó puntos. Entonces, ¿cómo se quedaba el Mundial? Pues el Mundial se quedaba a 12 puntos, es decir, veníamos a 24, Jorge no logró puntos y la sprint, si ganas son 12, pues entre Martín y Bagnaia se quedaban a 12 puntitos nada más. Y esa era un poco la situación. Ahora, una polémica, por así decirlo. Después de carrera, pues sabemos que a los pilotos se les hacen entrevistas. Primero se entrevistó a Bagnaia, evidentemente había ganado, y entonces, nada, pues se le preguntó qué tal, en plan, qué opinaba de lo de la caída de Jorge, no sé qué. Y Bagnaia dijo que había sido muy mala suerte porque Jorge era básicamente el favorito porque tenía muy buenos ritmos y que si no se hubiese caído, pues probablemente le hubiese sacado 4 segundos. ¿Qué pasa? Esto después, cuando se entrevista a Jorge, pues le dicen, oye, Bagnaia ha dicho esto, en plan, opinaba que si no te hubieses caído le hubieses sacado 4. Entonces Jorge, un poco, no sé, gracia, molesto o lo que sea, dijo, sí, claro, 18, no sé qué. Y pues bueno, la gente se cabreó un poco porque dijo que parecía que se tomaba un poco como las declaraciones de Bagnaia, pues no sé. Pero vamos, que Jorge luego dijo que él habló con Bagnaia, que menos mal que tienen una buena relación y que ya está, que igual Jorge no tenía que haber reaccionado así, no sé qué. Pero bueno, que ya está, al final también se acababa de caer. Claro. También que no estás para que te pregunten y te digan que fulanito ha dicho tal, que no sabes cómo te lo vas a tomar. Y es que encima luego toda tu reacción se va, o sea, no eres una persona normal, entre comillas, a la que le están preguntando, oye, ¿qué te ha parecido no sé qué? Eres una persona que eso se va a quedar grabado y luego tienes a unas personas viendo lo que o te apoyan o te van a desmigar todo para ver con qué te pueden atacar. De hecho, sí. Así que fue así. De hecho, cada declaración que hace Jorge hay que funarle, pues en esta no iba a ser menos. Así que, bueno, que como siempre, si ellos lo arreglan, pues que la gente diga lo que sea. Así que eso fue un poco el sábado. ¿Algo más que comentar? No, ¿del sábado no? Es que el sábado tampoco hubo mucha cosa más, la verdad. Domingo. Empezamos con MotoGP, como siempre, y luego vamos al resto de categorías, que aunque fueron antes, nosotros ya estamos mente MotoGP. MotoGP, esta la tengo más un poco resumidita. La salida, básicamente Martín volvió a mantener esa primera posición, pero esta vez fue Bastianini el que pues logró abrirse bastante hueco y se puso segundo. Marina, ¿por qué te me has duplicado? Pues muy buena pregunta. Porque me he quedado tiesa y de repente estoy doble. A ver, no puedo echar a esta. Expulsar. Ya está. Arreglado. Vale. Bueno, problemas del directo. Cuestión. Jorge mantenía primera posición. Bastianini era el que recordemos salía quinto. Vio un hueco bastante bueno y se puso segundo y Acosta que volvía a mantener esa tercera posición. Decir de otros pilotos en la salida, Bagnaia salió bastante mal, o sea, bastante mal comparado con la sprint, salía cuarto y en la primera curva se puso sexto. ¿Por qué fue esto? Porque se le levantó la moto una barbaridad, o sea, le hizo entonces pues no pudo hacer la salida igual que hizo en la sprint. Decir que a Bagnaia esto le pasa bastante a menudo, lo de que se levante la moto, sobre todo en carreras del domingo, y él dijo que estaba bastante preocupado y que estaban ahí mirando en el equipo y tal, porque es verdad que le pasa muy habitualmente, así que se lo tienen que hacer mirar un poco para poder arreglarlo, la verdad. Sí. Y Márquez, que bueno, tampoco salió tan mal, pero comparado con la sprint, pues no tan bien, se colocó séptimo, que no está mal. Decir, nada más empezar, segunda, tercera curva, incidente múltiple, se van 4 pilotos al suelo. Fue culpa, pero o sea, no fue culpa, me refiero. Quien lo provocó fue Miller, que se cayó y él iba por dentro de la trayectoria, es decir, había varios pilotos que iban por la trayectoria de más fuera, en plan más abierta, entonces claro, eso fue como los bolos. Se cayó Miller y se llevó puestos a más pilotos. Se cayeron, Miller, Alex Márquez, Alex Espargaró y Luca Marini.
fueron los involucrados en este incidente. Así nada más de empezar, la verdad. Y Sí, claro. esto ya apuntaba un poco a qué iba a pasar en carrera, porque esto era como... Se iban cayendo tun, 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 tun. Lo comentaremos al final. Pero, después de este incidente, Martín iba primero y se empezaba a ir un poco, y Acosta lograba pasar a Bastianini poniéndose segundo y alejándose bastante de el tumulto de gente que había ahí peleándose. O sea que Acosta dijo, ey, a mí déjame en paz, y tiró para adelante. Así que iban Martín delante separado de Acosta y Acosta separado del otro grupo. En ese grupo de atrás, pues ahí ya sí que había más cositas. Un poco más atrás, porque justo después de Acosta iban eso, Bastianini, Morbidelli y Bezzecchi, pues justo detrás de toda esa gente iban Bagnaia, que logró pasar a bastante gente, y Márquez y Di Giannantonio. Entonces estas tres personitas empezaron a pelearse, y el que salió más victorioso, por así decirlo, fue Bagnaia, que consiguió, como dejando en paz, consiguió separarse de estos dos, y como Márquez y Giannantonio empezaron a pelearse, pues es verdad que Bagnaia se los quitó de encima bastante rápido y empezó a tirar para adelante. Entonces, estos dos, es verdad que sí que se seguían peleando, y tuvimos un par de vueltas muy peleadas con estos dos, que no paraban, o sea, cada vuelta se la devolvían, les daban, la devolvían. Así todo el rato, la verdad es que estuvo bastante interesante. Sí. Pero, ¿con qué acabó esto? Pues con Di Giannantonio en el suelo, cuando iba por delante de Marc. Di Giannantonio se cayó, pero la maldición que les he hecho a esta persona no se quedó solo en Di Giannantonio, porque a Márquez le petó el motor, así, en mitad de la carrera. Además, o sea, si ves la imagen con la cámara que llevan en el colín, o sea, es que se levanta la moto y todo, Sí. ¡pa! Y explota el motor. La cosa, claro, es que él se abre y se ve cómo empieza a salir fuego de su moto. Entonces, Sí. pues, bueno, él se aleja, tira la moto, y la moto pues empieza a arder. Así que, bueno, también explicó que fue porque él en el warm-up de la mañana había probado una moto y como que no le había gustado del todo, entonces decidió cambiar a la otra moto, y pues básicamente ese fue el problema, porque pues ese motor falló. No pasa nada. Pero era un motor relativamente nuevo, ¿no? Sí, o sea, la cosa es que no sabía muy bien. A ver, Marc dijo que no era por nada concreto, simplemente que las piezas fallan a veces. Sí. O sea, dijo, igual que fallamos los pilotos, pues a veces las piezas mecánicas, que no es porque sea nada de los mecánicos, simplemente que la pieza pues no ha funcionado. Entonces, pues le petó el y la verdad es que fue un poco impactante ver cómo le ardía la moto. Sí. Además, él al principio iba como muy chill, porque yo creo que no era consciente. Claro, tú veías una llama así encima Sí. de su pie y era como, More, te estás quemando. Sí, sí. Pero bueno, Ahora mismo eres un espeto. Es que no sé cómo explicártelo. Tienes la moto en llamas y el hombre tan tranquilo. sí. Y nada, echó ahí la moto y empezó como a decir que llevasen un extintor. Me hizo mucha gracia la gente que estaba como en esa plana que estaba ahí justo enfrente, que empezó como a correr. Y yo como, bueno, tampoco creo que esto vaya a explotar de repente aquí. Entonces, bueno, Márquez pues 0 puntos, lo cual ya, ahora lo comentaremos, le alejaba un poco más del Mundial. Entonces, situación. ¿Cómo nos colocábamos después de estas dos caídas? Con Martín, que seguía primero, Acosta, que seguía segundo, y ahora estaba la pelea por esa tercera posición, que como he dicho antes estaban Morbidelli, Bastianini y Bezzecchi. ¿Qué pasa? ¿A quién se unió a esta fiesta? Bagnaia, que después de quitarse a estas dos personitas, terminó llegando. Entonces esta era un poco la pelea por la tercera posición, que estuvo bastante interesante. ¿Qué pasó? Bastianini logró pasar a Morbidelli y se ponía tercero a falta de 7 vueltas. ¿Qué pasa? Prácticamente según le pasa, que Bastianini se fue al suelo, cuando Bagnaia ya había logrado pasar a toda esta gente, es decir, se ponía Bagnaia tercero, con la caída de Bastianini. Entonces, básicamente, así fue como acabó el asunto. La verdad, tampoco mucho más que comentar. Después de la caída de Bastianini, Bagnaia, pues eso, se ponía tercero, y además se alejó bastante de Morbidelli y Bezzecchi, así que tampoco tuvo mucho problema. Entonces, decir que esta carrera solo la terminaron 12 pilotos, es decir, todos los que acabaron puntuaron, porque puntúan los 14 primeros. Se cayeron 9 personas, creo que fueron 9 pilotos los que se cayeron, puntuaron todos los que acabaron, así que el podio quedaba Martín primero, Acosta segundo y Bagnaia tercero.
Ahora, ¿qué pasaba? Es que prácticamente lo importante de la carrera, por así decirlo, pasó una vez sacada la bandera a cuadros, porque según cruzaban línea de meta, nos llegaba un mensajito de que a Pedro Acosta le tenían que revisar la moto porque parecía que podía ser sancionado por la presión de los neumáticos. Recordemos, por situaros un poco, desde el año pasado Michelin se puso bastante, creo que ya lo explicamos, pero bueno, lo explico otra vez. Se puso bastante serio con el tema de la presión de los neumáticos porque muchas veces los pilotos y los mecánicos juegan con esas presiones de los neumáticos para tener más, menos agarre, más, menos velocidad, depende del circuito. ¿Qué pasa? Que Michelin dijo que eso no podía ser porque era extremadamente peligroso y que pues no se podía hacer eso con los neumáticos porque podía haber consecuencias muy malas. Y como últimamente, como es lógico, se están fijando mucho en la seguridad de los pilotos, obviamente, para que dejen de pasar cosas que pasan, pues Michelin a partir del año pasado decidió hacer eso y a ver, si la presión de los neumáticos está más baja de lo que se debe, pues a las personas de dirección de carrera pues les llega un mensajito. Y entonces, supuestamente Pedro Acosta tenía la presión más baja de lo debido y no le quitan la esta, nada más sale el mensaje porque lo tienen que comprobar, y es verdad que este tipo de cosas tardan como entre 1 hora, media hora en comprobarlo. Entonces, claro, también es un poco rara la situación. La cosa, llegó ese mensaje y también le tenían que comprobar a Binder y a Nakagami. Entonces, ¿qué pasó en esta situación? Que es lo que yo quiero comentar y saber también opinión de Marina. Suben al podio y claro, Acosta también estaba un poco raro porque es como lo celebro, no lo celebro. Claro. Pero Acosta tenía súper claro que le iban a quitar la posición, decir que si te sancionan con esto, o sea, de verdad te pillan que tienes la presión más baja, son 16 segundos los que te meten, que se dice pronto. Entonces, pues obviamente Acosta perdería el podio. Entonces, aquí se subió al podio con normalidad. ¿Qué pasa? La imagen del podio, aparte de que a Acosta se le veía que tampoco quería celebrar del todo porque parecía que tenía súper claro que le iban a quitar la posición, Bagnaia, yo de verdad que alguien me lo explique, no sé qué le pasaba a esa persona, no está, o sea, no le hacía gracia, o sea, de verdad lo siento, después de la carrera que ha tenido, que llegó a ir sexto, séptimo, acabar tercero, me parece de agradecer cuanto menos. Bueno, pues gracia parece ser que no le hizo. Entonces Bagnaia pues no estaba muy agradecido con la posición que tenía y pues tampoco estaba muy por la labor. Es decir, se suben al podio, les dan los premios, no sé qué, no sé cuántos, son al himno, y claro, llega el momento pues de descorchar el prosecco. Y pues se quedó Jorge solo. O sea, ves la imagen de verdad, porque son, bueno, Acosta, cara totalmente seria, ni siquiera llegó a descorchar, y Bagnaia sí que descorchó así un poco, pero ni se puso en plan a tirarle por encima como se hace al resto. Entonces se quedó Jorge solo, en plan como intentando animar a los otros, y cuando vio que no, pues nada, pues se puso a tirarle abajo a sus mecánicos. Pero no sé, ¿qué opinas tú de esta imagen? Pues a ver, lo entiendo por todas las partes, voy a decir. Por parte de Pedro, pues porque si estabas ahí, ¿qué hago? ¿Me la quitan o no me la quitan? Pues no voy a celebrar porque no me voy a bajar de aquí con toda la ilusión del mundo para que me digan, oye, Cari, que no. Y por otra parte, por la parte de Bagnaia, aunque es verdad que puedes alegrarte de un pedazo de desagradecido, es que me pareció escuchar que si ganaba un piloto italiano iba a ser la victoria número no sé cuántos, muy redondo para Italia. Entonces yo creo que estaban todos los pilotos italianos que se mordían las uñas literalmente porque evidentemente quieres ser tú. Entonces yo creo que por ese dato vimos a varios pilotos italianos fallar, entre comillas, y que a Pecco no le hiciese gracia no ganar esa carrera, aunque salías, es que salía cuarto. A mí me parece un poco feo. Yo sé, o sea, tampoco quiero ser que va a parecer ahora lo que voy a decir una barbaridad, pero de verdad yo sé que ese gesto lo hace Jorge y ahora mismo le tenemos crucificado, yo lo tengo claro, pero a mí me parece, o sea, me refiero, tío, celebrar un poco, tampoco tienes que estar pletórico como está Jorge, que también decir que Jorge estaba súper contento y súper feliz porque llevaba sin ganar desde Francia, o sea, Jorge parece que, como tú le ves mucho ahí en el podio, parece que tal, pero llevaba sin ganar mucho tiempo. Era el eterno segundo, o sea, quedaba segundo prácticamente todas las carreras y por fin consiguió ganar, entonces él estaba muy feliz. Me parece feo, tanto por tu parte, decir, tío, o sea,
has hecho un fin de semana muy bueno, has conseguido recortar la distancia a Jorge. Y luego me parece feo también para Jorge, que es como, tío, aunque sea, dame un poco de bola, que estoy yo aquí intentando celebrar. Y por parte de Pedro, sí decir que yo aún así no estoy, o sea, entiendo la situación, pero tampoco estoy muy de acuerdo. De hecho, habló Quartararo, no sé si os acordáis, en Jerez. Quartararo, a ver, no es lo mismo porque fue en la sprint, pero Quartararo subió al podio tercero en la sprint y al final le terminaron sancionando también y perdió esa posición de hecho, el que se subió fue Dani Pedrosa al podio. Y lo que dijo Fabio es, celébralo porque ese rato te lo llevas, te lo pasas bien y ya está, te lo has llevado, que luego te lo quitan. Pues tú has subido al podio y te lo has pasado bien. Entonces sí que me parece un poco tal y sobre todo, y así ya termino de decir esto, decir que a Pedro Acosta no se le sancionó y terminó segundo. Entonces es decir, tío, ¿ahora qué? O sea, has conseguido hacer segundo en la categoría de MotoGP en tu año de rookie, en un carrerón, y no lo has celebrado. Por igual me lo iban a quitar, o igual no. Ya, pero... A ver, yo entiendo que también él a lo mejor llevaba un poco de cabreo encima, porque es verdad que en las últimas vueltas, súper poco, objetivamente voy a decir esto, iba él ya enfocado, yo creo que él se pensaba que a lo mejor tenía como una mínima posibilidad de que si a Jorge le pasaba algo y él estaba demasiado cerca, se podía llevar la victoria, y entonces como que... No sé, se le juntó todo. Yo no creo que sea eso. O sea, yo creo que, o sea, porque él según acaba como que sí celebra y tal, pero cuando le llega el mensaje este es como que ya le da bajo. O sea, tampoco era cabreado, era simplemente bajona. Pero tío, celébralo, porque si luego ahora no te lo han quitado, ¿y qué? Y que aún así, vale, yo entiendo, tampoco tienes que celebrar con todo el entusiasmo de tu vida, porque entiendo que puedes tener detrás el reconcome, pero un poquito, hijo, descorcha, un algo. Ya, pero yo qué sé, al no tener tanta experiencia en esta categoría, a lo mejor él estaba pensando, pues mira, mejor no lo celebro. A mí me parece que es una decisión un poco así, en caliente, y que después se va a arrepentir. Bueno, no sé. No sé, a mí la imagen del podio me parecía un poco triste para Jorge, la verdad, que el chico iba ahí con toda esa ilusión y los otros dos era como, bueno, vale. Entonces, bueno, que así acabó el domingo para MotoGP y el Mundial se quedaba a solo 21 puntos. Razón por la que digo que Bagnaia tendría que estar un poco contento. Veníamos a Tailandia con 24 puntos de distancia y al final Bagnaia se va a 21. Que igual también estaba un poco cabreado porque consiguió recortarle 12 puntos en la sprint y al final no ha sido para tanto. Bueno, 21 siguen siendo extremadamente pocos puntos. Entonces, por decir un poco cómo se ha quedado el Mundial, Martín está con 366 y Bagnaia con 345, es decir, esos 21 puntos que acabo de decir. Y por detrás, Bastianini sigue manteniendo esa tercera posición, está a 54 puntos de Bagnaia y a 75 de Jorge, y Marc está a solo 3 puntitos de Bastianini con 388. Es verdad que decíamos que la pelea era un poco de estos cuatro, pero habiéndose caído tanto Bastianini como Márquez, pues se han quedado un poco más descolgados a 75 y 78 puntos de la cabeza. A ver, que por estar siguen estando en la pelea, pero es verdad que se han quedado un poco más lejos porque sobre todo ellos dos estaban ahí bastante en la pelea porque, como decíamos, si no fallaba Bagnaia, fallaba Martín, si no fallaba Martín, fallaba Bagnaia, entonces es verdad que conseguían recortar esta distancia porque solían hacer ceros estas dos personitas. ¿Qué pasa? Que ahora los que han hecho ceros han sido ellos dos, entonces se han quedado un poco más retrasaditos. Y eso es todo. Luego quiero comentar unas declaraciones, pero como también tienen que ver un poco con Moto 3 y Moto 2, lo digo después, yo creo, ¿no? Venga, pues vamos a Moto 3. Me está llorando este ojo y está siendo terrorífico. Tanta pena te da, tía. Me da muchísima pena. En fin, rápidamente, de Moto 3. ¿Cómo salían en Moto 3? Ortolá logró hacer la pole, pero tampoco le iba a servir de muchísimo porque salía con una sanción de doble long lap por molestar a pilotos en la quali. Pero bueno, la pole la tiene. Beiger salía segundo y Furusato tercero. En cuanto a los que están supuestamente peleando por el Mundial, David Alonso salía quinto y Holgado salía en el puesto número 11. Hablando de Holgado, decir que tuvo un incidente bastante tocho el sábado en la quali, y es que su compañero de equipo le pasó por encima con la moto. O sea, la cosa es que iban ellos dos,
se me olvida el nombre del compañero de equipo de Holgado. O sea, se me acaba de ir muchísimo. No te puedo ayudar. No, es que me ha ido muchísimo, ¿eh? Bueno, esa persona, ¿vale? Que me saldrá después el nombre. Holgado iba por delante de él y entonces Holgado se cae y él como que no lo puede evitar y por encima, literalmente por encima. Pero bueno, Holgado la verdad es que tuvo muchísima suerte y estaba perfecto, con dolor y tal, pero que nada fracturado ni nada, tenía esta parte del brazo vendada por alguna quemadura y tal, pero todo bien y le dieron el ok para salir el domingo, así que parecía que todo bien, pero es verdad que las imágenes dan bastante yuyito. Sí. Pero bueno, Rowston se llama el compañero, gracias. Cuestión, carrera del domingo para Moto 3. Ortola mantuvo esa primera posición nada más salir, pero es verdad que tenía que hacer esa doble long lap, entonces el que se ponía a cabeza de carrera fue Baker. En esta situación en la que Baker se ponía líder de carrera, pues como le suele pasar a este piloto, la verdad, se fue al suelo, se cayó. Entonces, esto es que es muy difícil de comentar Moto 3, así que voy a decir dos cosas literalmente, porque fue, pues como siempre decimos, típica carrera de Moto 3, un grupo muy grande en cabeza, se iban cambiando unos con otros, pero decir que el piloto que más tiempo se mantuvo en cabeza de carrera y sobre todo de mitad para final fue Adrián Fernández, que hizo una carrera increíble y estuvo líder de carrera muchísimo tiempo. También decir, ya como dato, que a Ortola, después de hacer esa doble long lap, le cayó otra long lap al pobre muchachillo por cortar en una curva. Y bueno, básicamente, ¿cómo acabó esta carrera? Iba Adrián Fernández primero, pero como siempre, en la última vuelta, el líder del mundial, David Alonso, le adelantó. O sea, literalmente en la última vuelta, lo típico que hace siempre, pues eso. Entonces, David Alonso cruzó primero con Adrián Fernández segundo y David Muñoz tercero. Así que no podemos decir podio totalmente español porque, ya sabemos, Alonso corre con bandera colombiana, pero es de Guadalajara el chiquillo, o sea que en el fondo totalmente español. Cuarto acabó Piqueras, Luneta quinto y Holgado al final cruzó sexto, que tampoco hizo mala carrera, de hecho llegó a estar bastante adelante. Ortola, después de su odisea con la long lap, acabó noveno al final. Entonces, lo importante de esto, ¿cómo sitúa esto el mundial? Pues David Alonso evidentemente sigue primero con 296 puntos y es que ya ha conseguido una distancia de 97 puntos con Holgado. ¿Dónde está lo gracioso de esta categoría? Pues la lucha por esa segunda posición, porque están todos muy cerca. Holgado está a solo 8 puntos de ventaja con Ortola y Baker, que está detrás de Ortola, a solo 5 puntitos, es decir, a 13 de Holgado. Esa segunda posición sí que va a estar muy disputada. Y con esta situación, ¿cómo nos vamos a Japón? Pues con bola de partido para David Alonso, que puede llevarse el mundial en la siguiente carrera. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que quedar decimotercero o peor, siempre que, contando que Holgado haga primero tal. La cuestión, tiene que conseguir 3 puntos más que Holgado en esta carrera y que Ortola no le recorte 7 puntos. Es un poco lío, pero bueno, que os lo voy resumiendo yo, que se va a llevar el mundial en Japón. A ver, tampoco voy a hiperasegurarlo, pero vamos. Que está bastante el pescado vendido en esta categoría, que parecía que empezábamos un poco más justos, pero a Valencia no va a llegar esta disputa, os lo aseguro. Entonces, es que en Moto 3 tampoco hubo mucha polémica más, algo que decir. No. Pues Moto 2, rápidamente. Moto 2. ¿Cómo salían? Canet salía primero, segundo Dixon y Ogura tercero. Por detrás, Manu González, Fermín Aldeguer y Alonso López, que hacían esa segunda fila de parrilla totalmente española. La salida, Ogura se puso líder, pero Canet le recuperó bastante rápido la salida y, la primera posición. Decir, en esa primera curva, Masia se fue al suelo y tuvo una caída bastante fea, porque se le mueve la moto mucho y él hace una volada y la cosa es que él cae estando totalmente de pie, estando cabeza abajo en el aire. Entonces, claro, lo primero que cayó fue la cabeza y pues el cuello, pues, en fin, dañito, ¿no? Entonces, Canet, una vez
logró recuperar esa cabeza de carrera, decir que, os hago spoiler, no la soltó y empezó a recortar muchísimo a los que venían atrás. ¿Qué pasa atrás? Deja atrás, pasó de todo. Ahí atrás unos, otros venían, volvían, un lío. Decir que a principio de carrera se cayó Dixon, que recordemos que salía segundo, pues se fue al suelo. Entonces, después de Canet iban Alonso López, Augura y Fermín, que empezaron a pelearse entre sí, y en este momento nos enseñan cómo ha sido la salida, y es que Chantra tuvo que retirarse y nos enseñaron por qué, y es que Fermín, es que, vale, vamos a explicar la situación. En esta salida, Chantra va por fuera, Fermín va por dentro, y Chantra decide, le parece muy buena idea, sacar la pierna y poner el pie en el suelo. ¿Qué pasa? Que Fermín pasa por ahí y le pasa toda la moto de Fermín por el pie. Claro, Chantra se tuvo que ir a box porque no podía del dolor que tenía y se lo tuvieron que llevar en camilla, que él no podía, o sea, es que no podía moverse. Se lo tuvieron que llevar en camilla y no sé si han llegado a decir algo más, pero no sé, creo que se la lió bastante en el pie. Telita. Pero claro, o sea, tú puedes decir, o sea, evidentemente culpa de Fermín no es. No. O sea, es que tú, more mío, llevas ya años aquí corriendo. ¿De verdad te parece buena idea sacar la pierna en la salida en la que hay 20.000 pilotos detrás de ti y ponerla en el suelo, el pie? Es que a lo mejor no pensó así. O sea, siempre... ¿No pensó? Claro, eso es lo que iba a decir. A lo mejor no pensó, lo hizo de manera inconsciente, Sí, en plan de evidentemente. por necesidad o lo que fuese. Y pues, mala Tuvo mala idea. suerte. Claro, doloroso, la verdad. Sí. Entonces, bueno, esa retirada de Chantra. Decir también, esto ya es por... No es objetivo y es porque a mí me apetece decirlo. Izan Guevara, que recordemos que no lleva sus mejores años en Moto 2, estaba haciendo su mejor carrera, estaba séptimo y le sancionaron al final por adelantar con bandera amarilla y tuvo que ceder una posición y pasó a octavo, pero vamos, que tampoco le sirvió de mucho al final, porque al final de carrera también le sancionaron por mierdas de presión de neumáticos y tal, así que la que parecía que había sido su mejor carrera, pues no lo terminó siendo. Pero bueno, que estuvo ahí en la pelea, que es lo que importa. Por detrás, a ver, locura, Fermín pasó a Augura y a Alonso López, pero Alonso López también lo pasó a Augura. Es que esto es una locura que flipas. No sé si tirar para adelante, decir, así importante. En este momento estaban estos tres en pelea y los dos compañeros de equipo, es decir, Fermín y Alonso López, empezaron ahí a pelearse un montón y tuvieron un toque y Fermín se tuvo que abrir. Hay gente que dice que Fermín se comió a Alonso y por eso se tuvo que abrir, y hay gente que dice que la culpa fue de Alonso y Fermín se tuvo que abrir. O sea, de hecho, según se abre, Fermín le hace un gesto en plan de, tío, vete a la mierda. Y es verdad que Fermín perdió un montón de posiciones y de estar tercero pasó a estar sexto. Pero no pasó nada porque empezó a remontar bastante bien. Pero es que esto fue una locura, porque estaban estos peleando por la segunda y tercera posición, pero es que luego llegaron Binder y Manu González, que también Manu hizo un carrerón, llegó a estar en la última vuelta segundo, pero al final acabó octavo, creo, o sea, se fue bastante atrás. Decir, también importante para el Mundial, a falta de 6 vueltas, cuando iba décimo, Sergio García se fue al suelo, lo cual es un poco malo para el Mundial, teniendo en cuenta que Augura se subió al podio. Entonces, bueno, eso ahora lo comentaremos, pero cuestión, a final de carrera, como he dicho, Alonso López y Manu eran los que se estaban peleando por esa segunda posición, pero Manu se empezó a ir para atrás, mientras que Fermín remontaba y Augura también pasó a Alonso. Una locura de carrera, que la verdad que para ser Moto 2 es bastante rarito. ¿Cómo acabó esto? Canet, que mientras que atrás estaba liando la marimonera, él fue decir, cruzó a más de 6 segundos del segundo. Augura cruzó segundo y López tercero, y al final Aldeguer a décimas de su compañero de equipo terminó cuarto. ¿Cómo queda el Mundial? Augura está a 208 puntos, es decir, ya se pone a 42 puntos de distancia con Sergio García. O tal. ¿Qué pasa en esta categoría? Que parecía que se iban a quedar un poco Augura y Sergio, compañeros de equipo, peleando entre ellos. Pues que no ha sido así, porque con la victoria de Canet se ha puesto a solo 10 puntos de Sergio. Pero es que por atrás, Alonso López y Alonso López está empatado
con caretes de Cira, también 10 puntos de Sergio García. Roberts está 3 puntitos por detrás de ellos y Aldeguer está a solo 20 puntos de Sergio García. Una locura. Que están todos muy cerca, básicamente. Augura parece que es el que tiene más distancia, pero bueno, que se irá viendo. Sí. Si vemos si vemos a Sergio con posibilidades de ganar este mundial, los otros 4 que vienen detrás también las tienen, desde luego. Sí, desde luego. Así que esa es la situación de Moto2. ¿Comentamos las declaraciones que quería comentar antes de hacer la previa rápidamente? Venga. Vale. Esto, fuente, mi tía, gracias por enviarme estas cosas porque nos viene muy bien. Y es que Carmelo Espeleta, que es pues el director de Dorna, que es el que lleva todo MotoGP, hizo el otro día unas declaraciones, y es que la rueda de prensa del jueves, un periodista de España, que no me apetece nombrar, le hizo una pregunta a Carmelo y le dijo que, un poco preguntando por la situación, sobre todo después de la confirmación de Miller para el año que viene, que continúe en el Mundial, porque, no sé si lo he comentado, básicamente esta confirmación de Miller para que siga en el Mundial es un poco por su nacionalidad, igual que nos pasó con Chantra, nos pasó con Augura, confirmados para MotoGP en vez de Sergio. Es un poco por la nacionalidad, porque ya hay muchos españoles y prefieren subir a, pues eso, primer tailandés en MotoGP y todas estas movidas. Entonces se le preguntó, y voy a leer y vamos comentando las declaraciones de Ezpeleta, que dijo: puede ser que los españoles, que han tenido más facilidades que los demás, copen la parrilla. Esto tiene que ser un mundial. En las Olimpiadas, si tú eres estadounidense y eres cuarto en tu país, no vas. A ver, vamos por partes. Mi opinión aquí. O sea, también es verdad que no puede ser que solo haya españoles y tal, pero, por ejemplo, dice, en las Olimpiadas si eres cuarto en tu país no vas, porque en las Olimpiadas hay un país y se elige a los representantes de cada país. Aquí no se elige porque tú eres el mejor de tu país o tú eres muy bien. Aquí eligen un equipo. Un equipo igual puede decir, yo no quiero subir al que va primero, yo quiero subir al que va no sé qué, o al revés, yo quiero subir al que va primero y no. O sea, me refiero, tampoco es algo tanto de nacionalidad, simplemente lo que le apetece al equipo. Entonces, que igual tenemos que empezar a asumir que los españoles pueden empezar a tenerlo más difícil porque el mundial le va a facilitar también un poco a otras nacionalidades. Puede ser. Bueno, sigo leyendo. Continúa. Básicamente dijo que en el futuro habrá menos españoles. De los que hay ahora, no diré quién, hay alguno que no debería estar. Esto vino a decir esta persona. Bueno, pues a ver, es que si vas a decir que el mundial tiene que ser un mundial, que si en las Olimpiadas eres cuarto de tu país, no sé qué, ponte estricto con todas las nacionalidades y empieza a cortar también, se me ocurre, italianos. Sí, o sea, a ver, yo entiendo que se refiere a ver, le preguntaron por los españoles, pero se referirá un poco a... Es verdad que los españoles y los italianos siempre como lo tienen más fácil para subir y tienen más fáciles a la hora de entrar en competiciones que otros, entonces yo también entiendo que quiere ayudar un poco, pero tampoco estoy muy de acuerdo por el decir, es que tú no lo eliges y aquí no es, vale, la parrilla tiene que haber 4 de tal, 5 de tal y 3 de Pascual. Es que es a quien el equipo quiera, porque muchas veces el equipo dice, voy a coger a uno más joven, o este que apunta maneras, o este que tal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que quien clasifique los 10 primeros del mundial se quedan y el resto los mandamos a la mierda? Pues querrán hacer lo que el equipo decida. ¿Sabes? O sea, tú tampoco vas a obligar, yo que sé, a Aprilia a decir, a Raúl me lo vas quitando. O no, pues igual Aprilia dice, no, me quiero quedar con él porque estoy avanzando con él, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no sé, me parece que es un poco complicado porque entran en juego los equipos. Sí. Que tú no eres tampoco nada. Pero igual que entiendo, por ejemplo, que Honda prefiera fichar a un asiático o que Ducati prefiera fichar a un italiano. Pues al final... Pero porque son ya preferencias del equipo y no unas normas, entre comillas, que les imponen desde arriba. Porque a lo mejor te hacen la jodienda porque te digan, no, es que no puedes elegir a este chico que va primero en el mundial porque ya tienes un Pokémon de este tipo, ¿sabes? En plan... Literal. No sé, yo creo que al final, a ver, que puedes empezar a decir a los equipos, oye, vamos a intentar meter otras nacionalidades y tal, pero es un poco quien el equipo quiera, o sea,
yo qué sé, si los 4 primeros en Moto2 son españoles, pues igual me da la gana subir a un español a MotoGP. Yo como equipo decido subir a esa persona, porque veo que va muy bien. Entonces, bueno, eso es un poco lo que... Sí, porque a lo mejor esta medida puede ser un poco desmotivadora para las categorías inferiores de MotoGP, porque ¿qué más da que vayas primero en el Mundial si te van a decir que no porque en un equipo ya hay un español? Claro, es la situación que ahora mismo está teniendo Sergio. Entonces, es como raro. O sea, ser español tampoco te aseguraba subir a MotoGP y ahora ser español prácticamente te asegura no subir. Entonces es como, bueno, espérate, ahora la mierda la tenemos nosotros encima, o sea, ¿esto qué es? Entonces, bueno, que se irá viendo qué pasa en el futuro. Y no sé, yo creo que los equipos van a hacer lo que les dé la gana. Evidentemente. Entonces, bueno, así cerramos un poco Tailandia. Nada más que Tailandia, ¿no? No. Que vamos a hacer previa de MotoGP, terminaré comentando los horarios porque si este fin de semana habéis muerto, este es peor todavía. Cuestión, nos vamos a Japón al circuito de Motegi y es que este circuito lleva en el Mundial de MotoGP desde 1999. Por el COVID durante 2 años no se corrió y volvimos en 2022 a este circuito. Decir, la vuelta rápida de este circuito, hablando del Rey de Roma, la tiene Miller en 2022. Así que viendo un poco cómo va la sintonía de este mundial, probablemente se bata porque creo que este año han batido el récord de la pista en todos los circuitos, prácticamente. Entonces, decir, esto es, me gusta a mí decirlo. ¿Qué pasó en 2023 en este circuito para ponernos así un poco en situación? La pole se la llevó Martín, la sprint se la llevó Martín y la carrera se la llevó Martín. Yo lo suelto. Bagnaia acabó segundo en esa carrera. Es verdad que después de este fin de semana Jorge volvió a ponerse líder después de perderlo el fin anterior, que lo había perdido, volvió a ponerse líder a 3 puntitos. Es verdad que ahora llegamos con Jorge líder, así que se irá viendo. Decir que fue una carrera muy loca la de Japón, que esperemos o esperemos que no pase, aquí cada uno tendrá sus preferencias, es que hubo bandera blanca, que es flash to flag, que significa que puedes entrar a cambiar moto porque está lloviendo, y doble bandera roja. Fue una locura de carrera. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primero salieron, empezó a llover y se sacó la bandera blanca, que es flash to flag, entraron a cambiar todos. Y es verdad que esto fue locura, porque claro, tú entras al box primero, pero sales, esto no es como Fórmula 1, sales una locura. Y Jorge como que empezó a remontar, pero es verdad que cuando ya habían cambiado y parecía que la carrera se estabilizaba un poco, empezó a llover muchísimo más y se sacó bandera roja. Todos entraron a boxes y parecía que paraba un poco de llover al rato y volvieron a salir. Salieron, dieron 2 vueltas y se volvió a sacar bandera roja porque ya era imposible correr y como ya se había superado la mitad de la carrera, pues ya no se vuelve a salir y acaban como estaban cuando se sacó bandera roja y pues por eso ganó Jorge. Pero vamos, que fue una locura de carrera. Y es esa mítica foto que Marina la tiene muy vista de Jorge haciendo así al cielo con el pelo negro, porque la lluvia telita lo que nos hizo esa carrera. Sí. Yo creo que esa foto la puedo dibujar con los ojos cerrados y todo, fíjate. Contexto, la tengo puesta de fondo de pantalla en el ordenador y Marina la ve todos los días. Sí. Cuestión, esta es un poco la situación para Japón, veremos si llueve o no llueve, se verá. Horarios, que os tengo que decir, siento daros yo esta noticia, pero telita este fin de semana. La carrera de la sprint será a las 8 de la mañana a 12 vueltas. ¿Qué tú dices? Oh, Dios mío, pero es que si esto te ha parecido un escándalo. El domingo, Moto 3 a las 4 de la mañana, Moto 2 a las 5 y cuarto y MotoGP a las 7. Hora peninsular, porque allí la hora local de Japón pues son las horas normales, como las de siempre, 11, 12 y cuarto y 2, pero claro, aquí pues es lo que nos llega. Así que bueno. Mira, me he quedado tan en shock que me... No, y además ya se ha vuelto a ir Marina. ¿Ahora qué hago yo? ¿Hablo yo sola conmigo misma? Congelado. No, pero es que ahora. Ya estoy. Es que me he quedado tan en shock. Ya, ¿Te quieres ir a dormir? Que me he tenido que congelar para... Hay que ir durmiendo, vaya. Hay que ir durmiendo, sí. Lo mejor de todo es que este fin de semana me toca dormir
en tu casita. Sí, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Depende de las que estemos. Yo ayer le dije, porque esto lo hablamos ayer, fuera de micros, le dije, dame un toque, no vaya a ser que me despierte yo y diga, venga, va, vamos a ver a estos petits correr. Se irá viendo, la verdad. Así que bueno, este fin de semana la carrera de Japón y después el fin de que viene tenemos paroncillo y no tenemos ni Fórmula 1 ni MotoGP, pero decir que después de ese parón en el fin de semana del 11, 12 y 13, que es el día de la Hispanidad, entonces nos tenemos que centrar en eso, tenemos 3 fines de semana seguidos de MotoGP y Fórmula 1. Correcto. Que coinciden los 3 fines de semana las 2 categorías, así que vamos a tener que arrancarnos de los pelos, la verdad. Sí. Va a ser esto telita, marinerita. Y pero bueno, a horarios infrahumanos. Sí. Y ventaja de eso, que nos vais a tener de vuelta en el estudio, entonces vamos a saber controlar mejor el tiempo. O no. O no. Yo quiero creer que sí. Porque como que sentimos más presión allí por terminar. Sí, aquí. Cierto. Pues con esto y un bizcocho. Pues hasta mañana a las 8. Yo no tengo nada más que decir. Te toca despedir a ti, Mariana. ¿Me toca despedir a mí? Venga. Sí. Los besotes de hoy van para Paula, que se tiene que mejorar, por favor. Sí. Para Paul Espargaró, que estuvo... ¿Desaparecido? Desaparecido, completamente. Sí, echamos muchísimo de menos. También un besote a todo el equipo de Dazón, que me quejo yo, pero es que ellos sí que ellos están despiertos toda la madrugada, porque yo me levanto para las carreras, pero esta gente, bueno, yo el año pasado era así también. Ya, pero ojo, con mucha bebida energética, no vamos a decir marcas que no nos pagan. No, eso. ¿Qué más besotes? A Dani Pedrosa, que lo hizo súper bien. Le amamos. Le amamos. Genial. Yo es que siempre me lo paso muy bien. Sí, con él. Y ya está, no tengo nada más que añadir. ¿Algún besote más? No. Pues ya está. La Piedra Costa, que no te chines tanto. Eso, Pedrito. Por favor, te lo pido, ¿eh? Y pues nada, chapamos. Como ha dicho Jimena antes, tenemos redes sociales. Limitesdepista.podcast en Insta y en TikTok, que prometemos utilizarlos más, siempre lo decimos y nunca lo hacemos, pero como este año tenemos una asignatura rechulonísima de cosas en la red, vamos a implementar todo lo que estamos aprendiendo y vamos a darle caña. Y nos estaréis escuchando en Spotify, escuchando y viendo en YouTube, y la semana que viene tenemos otra vez estudio. Y nada más. Eso es todo. Que os lo paséis muy bien esta semana. Que está siendo muy dura. Sí, y solo es martes. ¡Hala! ¡Chao!